¿Qué vimos la clase pasada? ¿Quién dice? A ver, tú ya tocó el micrófono. Paso al siguiente. Pues la clase pasada vimos catatonia. ¿Okay? ¿Cómo definirías la catatonia? Mejoran tus propias palabras, ¿cómo explicarías términos un poco más sencillos la fisiopatología de la catatonia o la hipótesis de por qué se dan los síntomas catatónicos? Es un síndrome psicomotor, ¿no? A final de cuentas, esta parte del pensamiento, de la conducta y de la actividad motora. Puede ser catatonias agitadas o catatonias por así decirlo, y las catatonias que conocemos, que son las que tienen una disminución de la movilidad. Entonces, generalmente la alteración ocurre en un bucle entre la corteza motora y los ganglios basales, en los que los ganglios basales activan además a la corteza y la corteza genera una respuesta hacia ganglios basales y se proyecta justamente esa inhibición. Entonces, presenta una activación aberrante que genera como resultado una inhibición de la parte motora. Esa es, digamos, la hipótesis que proponen con respecto a las catatonias que conocemos que son hipomotoras. Ahora, en cuanto al qué escala usamos para valorar y explicar el síndrome catatónico. Bushi Francis, ¿cómo se califica Bushi Francis? Bueno, pues tiene una parte que es la primera, que es de tramitación, y otra parte que es de severidad. Para considerar un Bushi Francis positivo con alta sensibilidad de un síndrome catatónico, ¿cuántos ítems debemos tener? Dos de la determinación. Dos de tamizaje, ¿ok? Y ¿cuál puntuamos? ¿De cuál puntuamos para dar tamizaje? Ok, el 14. Y después sumamos de acuerdo a al puntaje total cuantitativo de todos los ítems. ¿Okay? O sea, hasta el último. Bueno, uno hasta el último. ¿Okay? A ver, otra persona. Signos o síntomas relacionados con el síndrome catatónico. Tres síntomas que Las posturas fijas. Posturas fijas, ¿ok? ¿Cómo vas a valorar las posturas fijas? Que el paciente, no, es que es uno del serio, ¿no? flexibilidad seria. Se queda ahí. Que no es tanto el movimiento, muchachos. Esa es como a veces nos vamos que se queden ahí como en la misma posición, pero acuérdense que ese es el mid-head, ¿no? Que valoramos que la presión sube. Pero la flexibilidad seria es cuando ustedes toman la extremidad y sienten, ustedes al estar moviéndole sienten como si fuera play-doh, como si fuera una masa, lo van moviendo o manipulando la extremidad y se va transformando de acuerdo a la fuerza que ustedes estén aplicando. Eso realmente es la flexibilidad seria, no que se queden sin la postura fija. ¿Okay? Entonces eso va a requerir, a final de cuentas, una exploración. ¿Qué otros síntomas nos faltan? Unas posturas fijas, pero por allá flexibilidad seria. ¿Qué otro? Los ecofenómenos. ¿Ya has valorado ecofenómenos? ¿Cómo los valoras?
apraxia, empiezas a hacer un movimiento repetitivo como estereotipado, mientras dándote, o sea, asegurando que el paciente lo vea, por ejemplo, abrir y cerrar la mano, y el paciente empieza a repetir. A veces no lo repite con la misma velocidad, pero se ve como que hace ese movimiento. Hace el intento. Les ha tocado ver psicofenómenos, es una situación la verdad bastante interesante, porque como dice el doctor, tal vez no lo hacen igualito, pero de repente ven que alguien está como quieto y empiezan la. Entonces es una buena forma como de lo que les dije la clase pasada. Si nada más tenemos dos de estos signos, síntomas que ya nos dan una alta sensibilidad con un síndrome catatónico, entonces de que ven en la sala alguien que está ahí ya quieto, con posturas raras, o que cumple con uno, ya tiene el 50%. Entonces eso va a ir afectando su ojo clínico. Ok, con respecto al tratamiento, a ver otra persona. Allá, acá de este lado. No te preocupes. La ropa caliente. Lorazepam. Bueno, benzodiazepinas, lorazepam. No, espera. ¿Cómo se definiría un lorazepam challenge desde lorazepam positivo? Pues darle un miligramo de lorazepam y volver a hacer el esquema. Positivo, pero ¿Cuánto? No, ¿cuánto de mejoría? El 50%. No, ¿cuánto tendríamos que esperar de mejoría en el push, Francis? El 5. 50%. Dependiendo de la vía de administración, pero el mínimo es 30 minutos. Entonces, así vamos a definir un lorazepam challenge test de manera, positiva. Una respuesta de mínimo 50% a partir de la administración del lorazepam, mínimo 30 minutos, pero ya ven que puede durar un poquito, puede tardar un poquito más. ¿Cómo se llama el signo? Cuando tenemos respuestas así del libro de Lázaro. ¿Qué harían, ya que aquí no tenemos luego lorazepam y IBE? ¿Qué estrategias pueden usar aquí en el FRAI para atender este tipo de pacientes? Vía oral o si no otra benzodiazepina. Sí, ¿y qué benzodiazepina te gustaría más? Una vida media corta, o sea, alprazolam. Una de vida media corta. O sea, porque el clonazepam sea alargado. Simular un poquito lo más parecido que sea el lorazepam, aunque vimos que el lorazepam tiene por los receptores, ¿no? GABA A y tiene B. mucho mayor especificidad. Entonces, pues sí, lo mejor es el lorazepam. Ya vieron que a veces está el solpidem. No está bueno para la prueba, pero se puede dar también solpidem. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta, acuérdense, toda catatonia es una enfermedad médica, hasta no demostrar lo contrario. ¿Okay? Y al igual que el delirio. Muy bien, con eso también de repaso. Hoy vamos a ver trastornos psiquiátricos en el posparto, específicamente el abordaje de la psicosis posparto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con las características principales. Como saben, el periodo del posparto y en general de la gravidez o de la gestación es un periodo de cierta vulnerabilidad en la fisiología, en el organismo de las personas que gestan. ¿Por qué? Porque existen cambios biológicos, sociales y psicológicos, es decir, es un estresor múltiple. Tanto en la parte biológica, con todos los cambios que hay fisiológicos, hormonales, del sistema inmunológico, etc. Sociales, por todo lo que implica el hacerse cargo de un nuevo organismo, de un nuevo bebé, la parte cultural, es decir, es algo bastante complejo. Es un estresor que abarca nuestros tres lados del modelo biopsicosocial. Entonces, no es extraño que
que eso nos pueda generar una exacerbación de trastornos psiquiátricos ya existentes en la persona, dependiendo de su vulnerabilidad inicial o particular, o que eso nos dé el empujón para que genere nuevos trastornos psiquiátricos o de nuevo, que no se había presentado antes, ¿ok? En los trastornos con mayor prevalencia en el posparto, el primero, el de mayor prevalencia es la depresión posparto, después la ansiedad generalizada, el estrés postraumático y la psicosis posparto. No es tan común, pero sí se llega a presentar, ¿ok? Existe esta particularidad, que es una especie de trastorno de adaptación, es una reacción de ajuste, realmente si lo podemos codificar en nuestros manuales de diagnóstico, que se llama baby blues, que ocurre en algunas personas que los primeros 2 semanas después del parto empiezan a tener síntomas mixtos de ansiedad, de depresión, irritabilidad, tal vez un poco de insomnio, pero son síntomas que sí generan malestar, pero que no llegan a transgredir de manera importante la funcionalidad de la persona, ¿okay? Es importante y sí está establecido y ocurre en un alto porcentaje de personas que están en el posparto. Se llama baby blues. Así lo llaman en la literatura, en general así lo describen. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que les había explicado, ¿no? Todos los cambios biopsicosociales que pueden existir en un organismo cuando entra o transcurre este estado de la gestación y por el parto. Si ven, los cambios que tocan de manera significativa estas 3 lados de nuestro modelo biopsicosocial, es decir, lo biológico, lo social y lo psicológico, generan grandes estresores y disminuyen mucho nuestros sistemas de resiliencia. Acuérdense, en 2020 la pandemia del COVID generó justamente un cambio significativo biológico, social y psicológico. Biológico desde la propia infección del SARS-CoV-2, social pues por todos los cambios sociales y psicológicos, por todos los mecanismos que tuvimos que emplear para adaptarnos a esos nuevos sistemas de vida, ¿no? Entonces, si nos explicamos por qué hubo tanta aumento en la incidencia de enfermedades mentales, pues tenemos esto, ¿no? Porque estamos modificando todos nuestros sistemas de resiliencia. Entonces, generalmente, estresores que tengan estas características y que puedan tener esta vulnerabilidad en estas 3 áreas y que juntan eso, vamos a tener mayor prevalencia de poder, o de mayor riesgo, más bien, de tener alguna alteración a la salud mental, ¿okay? Y bueno, entonces vamos factores multifactoriales, determinantes multifactoriales de vulnerabilidad, que son los cambios biológicos en el embarazo, y algunas de las situaciones que van a estar más relacionadas con esto, es decir, la sintomatología en el periodo posparto, van a ser antecedentes pseudofamiliares, sobre todo uno de los más importantes de trastornos afectivos, trastornos del estado de ánimo, específicamente el trastorno bipolar, pobre soporte social y historia de eventos adversos vitales, es decir, de negligencia, de violencia en la vida cotidiana. Es bien interesante. ¿Ustedes por qué consideran así, por propia lógica, que una historia de eventos adversos en la persona que está gestando y que va a tener un parto pueda generarle un problema? ¿Quién quiere comentar? Tal vez por la vulnerabilidad que en ese momento tienen los pacientes, puede que desencadene algún otro evento. Definitivamente por la vulnerabilidad de negligencia del ser receptor de violencia, pues van a contribuir
a empeorar basalmente la salud mental, ¿no? Pero ustedes fíjense, si alguien ha percibido la vida de manera violenta, de manera amenazante, la mayor parte de su vida está expuesta a eventos bastante traumáticos y violentos, el propio hecho de generar una nueva vida, de traer a alguien al mundo, pues va a ser como una angustia terrible, ¿no? Porque si yo me siento desprotegido, vulnerable, amenazado todo el tiempo, el sentir que traigo a otra persona que es completamente vulnerable y proclive a tener todo lo que me ocurre a mí, pues es una situación bastante difícil de aceptar, ¿no? Entonces, por eso, en los estudios que se han hecho sobre esto, aparece mucho esta historia de eventos adversos, tiene cierta lógica, ¿no? ¿Quieres hablar? Muy bien. Bueno, entonces, a final de cuentas, las consecuencias que vamos a tener esto es aumento de la mortalidad materna. Acuérdense que eso es un indicador de las metas del milenio de la OMS. Aumento del riesgo de bajo peso al nacimiento, problemas de apego, desnutrición infantil, que son los principales problemas que vamos a tener a partir de la psicopatología que pueda haber en el posparto. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a ver estados de ánimo, trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. En México, la prevalencia de síntomas depresivos durante el embarazo es del 16 al 17%, o sea, un aumento más allá de la población general. La población general es más o menos del 10%. 20% en vías de desarrollo y menos del 10% en países desarrollados. Entonces, más o menos en el punto medio de eso. 10% de prevalencia de trastornos de ansiedad, y esto es bien importante. La presentación del primer episodio depresivo durante el posparto obliga a evaluar el riesgo de trastorno bipolar, ¿okay? Es una etapa de mucha vulnerabilidad, entonces debemos de tomar clínicamente como un factor de riesgo que si nos deprime una paciente durante el posparto, aunque no sea una depresión bipolar en ese momento, hay que sospechar, ¿okay? Y ahorita vamos a ver cómo todo esto de la psicosis posparto y muchos de los trastornos posparto está relacionado con las depresiones bipolares. En urgencias psiquiátricas, cuando llegue una paciente embarazada o llegue una paciente en el periodo de posparto, lo que se debe evaluar fundamentalmente es el riesgo de suicidio o de infanticidio, ¿no? Que la propia paciente pueda matar al bebé. ¿Okay? Y bueno, ¿qué es lo que nos provoca todo este tipo del triángulo que vimos biopsicosocial? Pues tenemos alteraciones en el sueño, desde la privación del sueño hasta las disrupciones en el ciclo circadiano, factores epigenéticos, vimos que está muy relacionado con los trastornos del estado de ánimo, alteraciones hormonales, alteraciones inmunológicas. ¿Por qué? Porque alteraciones inmunológicas, porque al final de cuentas, todos sabemos que durante la gestación el organismo, el bebé, que todo lo que pasa el bebé, tiene un material genético que no es de la mamá, entonces al final de cuentas el cuerpo se adapta para crear un sistema de tolerancia inmunológica, ¿no? Y al final de generar tolerancia en una parte del cuerpo que normalmente no está, genera pues una irregulación del sistema inmunológico y al final de cuentas del sistema hormonal que va a ser significativa, ¿no? Y al final de cuentas ya hemos visto la relación tan importante que hay entre el sistema inmunológico y las alteraciones en el estado de ánimo y en la conducta, ¿ok? Y lo que ya vimos que son situaciones psicosociales, historia de trastornos psiquiátricos previos, negligencia, violencia, amenaza, soporte psicosocial, etc. ¿Okay? Entonces todo esto está relacionado con los mecanismos fisiopatológicos de los trastornos psiquiátricos en el posparto. ¿Okay? Pero así, vamos a la parte específica de la psicosis posparto. Es una urgencia psiquiátrica real. Su prevalencia es de 1 a 2 por cada 1000 mujeres en estudios que se han hecho en Estados
Estados Unidos, y tiene unas diferencias clínicas importantes. No es una psicosis como la de la esquizofrenia, no es una psicosis con predominio de ideas delirantes. En la bibliografía, el cuadro clínico lo distinguen como un delirium light, ¿okay? O sea, una psicosis altamente desorganizada, con ideas delirantes bizarras, con ideas delirantes relacionadas con el embarazo, con el nacimiento del bebé, etc. Y a fuerza de una psicosis posparto, aunque todavía no haya tenido errores de juicio y conducta, riesgo suicida o algún otro tipo de condiciones que sean criterios formales de ingreso, hospitalización, sí requiere manejo hospitalario por la gravedad. Es como cuando detectamos una manía en urgencias, aunque la manía no haya hecho errores de juicio y conducta o haya tenido situaciones propiamente de riesgo. El propio estado maníaco es un estado de vulnerabilidad, ¿no? Que tiene un riesgo elevadísimo de poner, de tener daño a sí mismo a otras personas. ¿Okay? Describen 3 tipos de PPP, que es psicosis postparto. La psicosis postparto depresiva, donde va a aparecer más un cuadro depresivo, la maníaca y la mixta. Como vimos, una de las más frecuentes es la mixta, en la que vamos a obtener características del delirium light, es decir, va a aparecer un delirio. Si ven, la psicosis postparto, en sus características clínicas, ¿a qué trastorno se parece más? Un trastorno bipolar. Eso hay que considerarlo, es muy importante porque tiene relación con el tratamiento, que ahorita vamos a ver, ¿ok? Muy bien, entonces las causas y factores de riesgo de la psicosis postparto. Pues es uno de los riesgos que podemos ver como muy claro, ¿no? Una persona que tiene un parto, ¿no? Está en riesgo de tener psicosis postparto. Claramente hay un estresor biológico, psicosocial, biopsicosocial, que es el parto. Se ha encontrado en los estudios que el mayor riesgo es de primigestas. Esto no es lo suficientemente claro porque discuten los autores que es un sesgo. ¿Por qué? Porque ellos asumen que las personas que tienen una psicosis postparto no se vuelven a embarazar, no tienen más hijos justamente por el riesgo o el malestar que les generó esa situación, y que tal vez eso pudiera ser un sesgo, pero lo que más se ha encontrado es que son en mujeres primigestas. ¿Okay? Importante, antecedentes familiares de trastorno bipolar, se ha relacionado también con la preeclampsia, con alteraciones significativas del sueño, y con esto ya es como muy básico, no me refiero a básico de ser básico, sino básico de investigación básica, no tanto clínica, pero lo que se ha visto es que generalmente en estas psicosis existen alteraciones significativas en el sistema inmunológico, ¿no? Sobre todo a niveles de inflamación o irregulaciones graves. Obviamente nosotros no vamos a estar clínicamente observar esas situaciones, ¿no? Pero es algo que nos ayuda a saber más o menos como la epipatogenia y fisiopatología de por qué se está ocurriendo este tipo de alteraciones tan singulares en estos momentos de la vida. ¿Okay? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. Generalmente la presentación es 2 semanas después del parto. O sea, acuérdense que esas 2 semanas iniciales le damos chance para el ¿qué? ¿Cómo se llama? Baby blues. ¿Okay? Esas 2 semanas damos chance, y después, si empezamos a tener cuadros que vienen aquí descritos como desorganización conductual, delirium light, ideas delirantes bizarras que generalmente tienen un contenido relacionado con el parto, me quieren envenenar a mi hijo, me quieren robar a mi hijo, ese no es mi hijo, me cambiaron mi hijo. A esas son todas las variaciones que pudiéramos tener de ideas delirantes, las que ustedes quieran se imaginen, ¿no? Importante, fluctuaciones en la conciencia, confusión, despersonalización y irritabilidad insomnio. Por eso el del delirium light, que sea tan
repetitivo con esta parte. ¿Por qué? Porque nos va a llegar una paciente que egresaba de cualquier hospital general que de repente empezó con alteraciones conductuales y con fluctuaciones. Entonces, clínicamente para nosotros va a ser bastante difícil saber si se trata de un delirio franco o de un cuadro de psicosis posparto como tal se describe en la bibliografía. Pero sí hay que estar muy al pendiente de que estos síntomas, este cuadro clínico, se ha descrito con respecto a estos estados de psicosis posparto. No es un episodio maníaco como el que conocemos, una manía fuera del contexto del posparto, tampoco es un episodio depresivo ni un episodio agudo. Van a ver que tiene características más relacionadas con la parte, por así decirlo, orgánica. ¿Okay? Entonces, ahí cuál va a ser algo que tenemos que tomar mucho en cuenta con este tipo de pacientes por este cuadro clínico. Algo bien relevante en el contexto de la sala de urgencias. O sea, que te ha delirio por otra cosa. Exactamente, aquí dijeron proceso infeccioso y que sea delirio por cualquier otra causa, ¿no? Acuérdense que pueden haber un montón de causas de vejiga, procesos infecciosos, alguna alteración hematológica por el propio episodio del posparto, etcétera, ¿no? Entonces debemos estar bien atentos y empezar a descartar algunas situaciones que podamos ver, ¿ok? Por ejemplo, si nos llegan en delirio con fiebre, pues fiebre que eso no es común, entonces más o menos con eso, haciendo una buena exploración y haciendo un buen análisis del caso, podemos ir descartando cosas y mandarlo con más seguridad a los hospitales generales sin el riesgo, sin tanto riesgo de que me lo regresen, ¿no? Y de que le vaya mejor al paciente o a la paciente, ¿sí? Muy bien, y para eso, justamente para el diagnóstico diferencial, nos muestran algunas preguntas clínicas de aterrizaje, tanto para pacientes y familiares, que nos sirven para identificar y codificar trastorno psicótico o psicosis postparto. Entonces nos vamos a preguntar, ¿es un primer episodio con manifestaciones psiquiátricas? Si decimos sí, ahí estamos ya va por ahí. ¿Tiene historia de depresión o trastorno bipolar? ¿Tiene antecedentes de familiares de depresión o trastorno bipolar? ¿Tiene ideas de dañarse a sí mismo o a su hijo? Esto en la parte perinatal, en la parte posparto, son preguntas de cajón que tenemos que hacer para lograr hacer diagnóstico diferencial y sobre todo la última pregunta, que son los dos riesgos más importantes codificados de consecuencias relacionadas con la exacerbación de síntomas o el cuadro clínico de la psicosis postparto. ¿Okay? Muy bien. Y justamente lo que veíamos hablando, hay que descartar delirio porque hay que interrogar otras causas: infecciones, encefalitis, síndrome de Sheehan, y para esto aquí nos vienen algunos de los diagnósticos diferenciales. El primero, como vimos, las 2 semanas del baby blues, la psicosis postparto, ansiedad generalizada, TOC, alguna encefalitis autoinmune, que ya así vimos más o menos cómo es el cuadro clínico, algún otro tipo de alteración autoinmune, intoxicación por algún tipo de sustancia o reacciones a medicamentos. Por ejemplo, en el primer posparto a veces se puede encontrar esto que es la manía inducida por esteroides. ¿Okay? Sí. Ahí vamos justo a hacerlo de forma. ¿Okay? En los estudios, igual que se han hecho de psicosis postparto y de trastornos relacionados o en el posparto, se ha visto que personas que ya tenían TOC exacerban los síntomas del TOC y que también empiezan con TOC de nuevo. Los TOC se empiezan a presentar en el periodo del embarazo, en el periodo postparto. Entonces,
en esta revisión que hacen de la psicosis postparto, toman una especial atención a diferenciar la psicosis postparto del trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo desde la parte semiótica de la diferencia entre obsesiones y ideas delirantes. ¿Okay? Aquí todavía tenemos la vieja escuela, muchas veces, de que una idea delirante, una idea obsesiva no puede ser una idea delirante, pero la verdad es que en la parte clínica se llegan a mezclar bastante, sobre todo con los TOCs, con síntomas psicóticos, que son los TOCs que tienen muy bajo grado de introspección, donde pierden justamente la reducción de la realidad de la idea obsesiva. Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar una idea delirante de una idea obsesiva? Justamente el procesamiento, el pensamiento y las características de la idea, no tanto si lo pueden reducir a la realidad o no. ¿Por qué? Porque vamos a tener, como les dije, TOC con síntomas psicóticos. Ejemplo, bueno, ustedes me van a ayudar. ¿Qué características debe tener una idea delirante primero? Es fija y reductible a la lógica. Fija, reductible a la lógica. Pues depende del contenido, puede ser bizarra o que no se ajusta a un contexto cultural. Eso es importante, que no se ajusta al contexto cultural. Entonces decimos que es un procesamiento anómalo para llegar a conclusiones irracionales que el paciente cree que son verdades. Pero el paciente no lo está viviendo como una situación externa, ¿okay? Lo está viviendo como parte de su sistema de creencias y valores. Puede que sea real o puede que no sea real para el paciente, generalmente sí es real porque es parte de su sistema de creencias y valores, pero la idea obsesiva no. Puede creerla o puede no creerla, pero no es parte de su sistema de creencias. Es decir, por ejemplo, una idea obsesiva de contaminación, ya me lavé 20 veces las manos y sigo pensando que puedo estar sucio de las manos o que voy a contagiar con las manos. Y le puedes preguntar al paciente, ¿pero tú crees que sí te vas a contagiar? Sí, yo estoy seguro que me voy a contagiar, y lo dice con alta certeza. Pero lo vive como una idea externa, lo vive como una idea pegajosa. Les hago mucho cuando explico estas ideas obsesivas el símil del chicle. ¿Alguna vez han tomado un chicle con la mano? Entonces, cuando está todo pegajoso, se lo intentan quitar de la mano y se les pega en la otra, ¿no? Y se les quiere pegar en la otra y así les cuesta mucho trabajo quitarse. Ese es el procesamiento obsesivo de una idea. Y ahora imagínense eso, pero en una idea. La quieres quitar, pero se pega y si la intentas quitarse, la llamas otra vez porque se está pegando y se multiplica otra vez y te la quieres quitar a fuerzas y regresa con la fuerza. Eso no ocurre en una idea delirante. En una idea delirante se vive como si fuera una situación congruente con lo que estoy pensando. Entonces, la idea obsesiva es como una idea insertada externa que me quiero quitar, que crea que es verdad, pues no, eso no tiene tanta relevancia. Más bien es ese tipo de procesamiento. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el síndrome de referencia olfatorio, un tipo de idea delirante somática, que algo huele feo, pero, aunque alguna parte de mi cuerpo huele feo, pero que tiene un procesamiento excesivo, ¿sí? Pero que se tiene que tratar como todo. Y en general esa es la diferencia entre la semiología de las obsesiones y de las ideas delirantes. ¿Bien? Y es bien importante para diferenciar porque esas exacerbaciones de la psicosis hay que saber bien si son obsesiones y si son ideas delirantes, porque ahí sí el tratamiento va a cambiar muchísimo, ¿no? Muy bien. ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces este es un resumen de el manejo de los trastornos
en el posparto de los trastornos perinatales. Por ejemplo, aquí viene tres estados. Uno, una persona, una mujer con manía con psicosis, una mujer con ansiedad o con trastornos del estado de ánimo, y una mujer con ansiedad o trastorno del estado de ánimo leve o moderado, ¿no? Si ven, entre más grave son los síntomas, más agresivo es el tratamiento. Por ejemplo, aquí en paciente con manía o con psicosis, la primera elección es considerar litio, agregar antipsicótico o benzodiazepinas si los síntomas son más severos. Si tiene adecuada respuesta, pues se continúa. Si no tiene adecuada respuesta, ese es el TEC. Acá, si tenemos una mujer con ansiedad o con trastorno afectivo, sí hay que cuidar la parte justamente de la lactancia materna. Entonces, si quiere continuar o si vemos más pros para continuar la lactancia materna, el más indicado según la evidencia es el sertralina, tanto para trastornos unipolares, depresivos unipolares o para ansiedad. Respuesta continua, completa, se continúa, obviamente. Pobre respuesta, de acuerdo justamente a las líneas de estudio de cuál va a ser el medicamento que más podemos usar, que no afecte tanto la lactancia. ¿Okay? Si no, no decidimos o se decide que no continúa la lactancia materna, pues regresamos a este cuadro. Es grave, es primero tratar la parte maníaca. Ahí sí, digamos, sabemos que es muy importante la lactancia materna, pero las guías de tratamiento nos dicen esto es lo suficientemente grave como para que inicie y vale. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la parte general de la posparto. Como les había dicho, es la hospitalización, ¿no? En Europa, desde 1950, empezaron a generar un tipo de hospitalización conjunta donde se hospitalizan madre y niño cuando tienen psicosis postparto. Esto para favorecer, suena chistoso, pero tiene buena evidencia porque favorece el apego, la parte de esta situación de cuando se puede, la lactancia materna y que no haya esta separación entre madre e hijo, y lo que tiene como evidencia es que existe un menor tiempo de recuperación. Esto no existe en América ni en Estados Unidos, por supuesto en México no existe, pero pues hay que conocerlo porque ha tenido muy buenos resultados. Ya desde hace mucho tiempo, casi más de 70 años. ¿Okay? Según la evidencia, existe tratamiento estratificado como terapia cognitiva. Estos pasos se hicieron igual en países, no me acuerdo si Finlandia o Países Bajos, pero en un país de Europa se hizo ese estudio, un estudio bastante amplio con aproximadamente 100 personas, y para observar, justamente como no hay dificultad para hacer estudios comparativos en personas donde no les tocaría placebo, no les tocaría porfiles farmacéuticos, lo que hicieron son estudios observacionales y lo que hicieron fue estratificar tratamientos. Entonces, agarraron a la totalidad de mujeres con psicosis postparto y en el primer paso solo le daban benzodiazepinas, específicamente lorazepam. De esas, vamos a ponerle 90 mujeres, solamente 4 mejoraron completamente y todas las demás pasaron al siguiente paso, que es benzodiazepina con un anticorticotípico, específicamente el loperidol. De esas mejoraron como más o menos un 10-15% en
Entonces, las siguientes pasaron al siguiente paso, que es mantenimiento únicamente con litio por 9 meses. ¿Ok? Ese es únicamente el mantenimiento con litio y ahí tuvo la mayor mejoría, más o menos un 80-90% de todas las pacientes mejoraron únicamente con la monoterapia de mantenimiento con litio. Y quedaron una o dos pacientes que no mejoraron con este tratamiento estratificado, que únicamente mejoraron con la terapia electroconvulsiva, pero eso fue en la minoría, fue una de los pacientes. Entonces se hizo un estudio observacional justamente estratificando, y ese es el porqué de esta línea, de por qué las recomendaciones son dar litio directamente a la psicosis perinatal, porque la mayor evidencia que tenemos en este estudio estratificado es que el mayor porcentaje de pacientes se mantuvieron con remisión de sintomatología únicamente con monoterapia con litio a partir de este estudio estratificado. ¿Okay? Entonces, ahora habrá que valorar si queremos empezar únicamente con benzo o dar antipsicótico o de plano nos vamos con litio. Lo mejor sería dar litio a dosis terapéutica y que justamente eso tendría la mayor probabilidad de éxito terapéutico. ¿Okay? Y aquí también esta es una gráfica de Kaplan-Meier donde vemos los días de remisión desde que se termina el cuadro psicótico en tratamiento con litio. Tenemos uno que es del STEP 3, que es el tratamiento inicial con benzodiazepinas, antipsicóticos y litio, y este es el paso 2, que solo fue con benzodiazepinas y antipsicóticos. Si vemos en el STEP 3, que es únicamente con litio, al STEP 2, que es con antipsicótico, la remisión se mantuvo por muchos más, o mayor porcentaje de pacientes en remisión con monoterapia con litio que con monoterapia con antipsicótico, que es el STEP 2 o el paso 2. ¿Okay? Entonces, esto nada más para ver justamente una de las de la efectividad del litio y del manejo con el litio. ¿Okay? No, allá. En el STEP 3, ¿cuánto tiempo tienes que dejar la benzo y el antipsicótico y ya luego se lo dejas? No, el step, acuérdense que es escalonado, creo que no me expliqué muy bien, pero los steps es nada más como que ahí van quedando para las personas que respondieron a eso, pero es monoterapia. Step 1, monoterapia con benzodiazepina. Step 2, monoterapia con antipsicótico. Step 3, monoterapia con litio. Les puse sumas porque se van sumando de acuerdo al total de la población que se hizo el estudio. Algunas respondieron únicamente con benzodiazepina, después otras respondieron a las que le sumaron antipsicótico y otras respondieron a las que le sumaron. Ok, entonces no es como una terapia triple. No es terapia triple, es monoterapia, pero para fines del estudio se fue sumando. Por ejemplo, aquí justamente nos especifica litio, mantén, Sí. Tratamiento inicial con benzodiazepinas, antipsicóticos y litio. Mantenimiento con litio. Solo litio. Pero en términos del estudio de que estratifica. Ese galán. Sí. O sea, no es que sea solo la vez. O sea, porque está... No, eso fue nada más para el estudio. ¿Sí? Pudiéramos llegar a usarla porque vimos que la mayoría de las personas sí respondieron únicamente a la benzodiazepina, ¿no? Pero no sabemos si respondieron específicamente porque tenían tal vez hasta síntomas transatónicos, ¿no? Lo que nos va a dar la mayor evidencia es justamente la monoterapia con litio. Eso es lo que concluyeron en este estudio. ¿Vale? Es mejor solo litio. Muy bien. Y pues sería todo. No sé si quedan algunas dudas con respecto a psicosis posparto.
general, ¿cuál es el pronóstico de las pacientes? Es buena pregunta. Como vieron en las primeras diapositivas, cuando sospechamos de una depresión en el periodo postparto, tenemos que sospechar el trastorno bipolar. Entonces el pronóstico es bueno, pero a final de cuentas ya no tenemos que tratar como un trastorno bipolar. Una psicosis postparto es un trastorno bipolar, porque seguramente va a ser un trastorno bipolar a largo plazo, aunque no haya cumplido en ese momento con los criterios diagnósticos para trastorno bipolar. Pero en ese estudio, justamente el del litio, indirectamente nos damos cuenta, ¿no?, que está sucediendo algo ahí en la naturaleza de la persona. Si se mantiene bien con litio, con el optimizante de elección, pues a final de cuentas tiene algo de riesgo de trastorno bipolar. Las hipótesis son esto, de la inflamación del embarazo, la regulación hormonal, todo eso, prendieron, entre comillas, los genes relacionados con trastorno bipolar, pues se expresó la enfermedad. ¿Hay alguna otra duda? Cuando se mantiene como en eso de remisión, ¿cuánto tiempo más se mantiene el tratamiento o se sigue manejando como si fuera bipolar entonces? Se sigue manejando como bipolar. Ellos dan el chance de que son 9 meses y que eso mantiene un buen nivel de remisión, pero no se han hecho estudios posteriores. Y la recomendación es que se trate como un trastorno bipolar. Entonces será valorar en los 9 meses si continúa una dosis más baja de litio, si te quitas el litio, de acuerdo al costo-beneficio con la paciente. Pero sí, eso es bien importante de observarlo ya como un trastorno bipolar. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, la próxima, lo que viene esta semana, les va a subir un ejercicio que va a incluir la parte de agitación y lo del plan de seguridad para que lo suban allá al Classroom. Y la próxima clase de Lilium con el doctor Castañeda. Muy bien. Nos vemos, muchachos.